Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra en forma remota Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, Yami, vamos a hablar de las nuevas tendencias que se vienen dando en el mercado de seguros. Así es, un informe que habla de 7 particularidades de lo que se viene a nivel mundial y bueno, las repercusiones locales desde ya. Perfecto, también se encuentra, como siempre, en forma remota, Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Muy bien, bueno, Meli, hoy tenés mucha información para las pymes que requieren financiamiento. Así es, vamos a hablar de líneas bancarias y de líneas no bancarias, todas las alternativas. Muy bien, en instantes y más adelante vamos a conversar sobre el proceso de transformación digital que se viene dando en el mercado de seguros y que permite reducir al máximo el uso del papel. Y en el último bloque vamos a dialogar con el politólogo Enrique Zuleta Puseiro para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Quédate con nosotros, vamos a un muy breve intervalo y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos el programa de hoy, como decíamos hace algunos instantes, con mucha información para las pymes que requieren financiamiento en este momento tan particular. ¿Qué tenemos, Meli, sobre este tema? Y Ale, vamos por partes, ¿no? En principio, las líneas al 24% que ya venían dando en varias ocasiones acá en Café Financiero, se extendieron a lo que es, por un lado, empresas que estaban en situaciones crediticias 1 y 2, o sea, que estaban informadas en la central de deudores del Banco Central al 20 de marzo, bueno, van a poder acceder igualmente a estas líneas en el segmento garantizado por el FOGAR. Además, empresas de cualquier tipo que tengan que comprar bienes de capital o insumos a pymes van a poder acceder a líneas al 24%. Esto es una novedad porque era una línea en principio reservada para micro, pequeñas y medianas empresas que ahora la van a poder empezar a usar empresas grandes, por ejemplo. Una buena noticia. Por otro lado, tal cual, una buena noticia. Se está implementando, ¿sí? Hoy consulté con varios bancos, todavía no está operativa, pero esperan que en los próximos días ya arranque. Por otro lado, desde hoy el Banco Ciudad va a estar ofreciendo líneas de crédito al 12% de tasa anual, Notable. con 6 meses de gracia y hasta 18 cuotas consecutivas. Esto va a ser solamente para comerciantes del área metropolitana, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, que no sean de rubros esenciales, es decir, los más castigados por el regreso a la cuarentena dura. Tal cual. Y finalmente tenemos una alternativa no bancaria que me parecía interesante resaltar, porque en este contexto están vendiendo a través de plataformas electrónicas. Una de ellas, quizá la más famosa, es Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre, a través de Mercado Crédito, su división de préstamos, está ofreciéndoles préstamos a las pymes que venden a través de la plataforma con tasas que empiezan en 40% y montos que pueden llegar a ser hasta 3 veces sus ventas mensuales. Desde la compañía me contaban que se analizan variables diferentes por ahí a las que analiza un banco, ¿no? No tanto buro de crédito, sino, por ejemplo, el feedback de los compradores, cómo interactúa, si cumple con las entregas de los productos. Entonces es una de variables blandas, como se dice, pero que ayuda a pymes que no tienen acceso al crédito bancario. Muy bien, distintas alternativas entonces financieras para las pymes. Y ahora vamos a cambiar, vamos hacia la industria
aseguradora. Yami, ¿cuáles son las nuevas tendencias que se vienen dando en el contexto de la pandemia? Así es, con un informe que llega desde España, pero que sin lugar a dudas habla de algo que ya se impone a nivel global y bueno, también la verificación por parte de lo que sucede en el mercado global, más allá de las diferencias. Y entendiendo también que la apertura que empieza a haber en Europa, por ejemplo, habla también de como si estuviéramos mirando hacia el futuro en esta forma. Esto lo estuvimos verificando en distintos rubros particulares que ya veníamos hablando en Café Financiero, pero en concreto quería mencionar estas 7, ¿sí? Y ser muy breve y concreta, pero para tener una idea de lo que se espera y también de aquellas herramientas con esta nueva normalidad que se llama, con las que podemos contar los ciudadanos, las empresas, ¿sí? Y la economía toda. Entonces, hablamos, por ejemplo, de salud, ¿sí? Todo lo que refiere, y en esto también vamos a incluir al seguro de viaje porque es fuertísimo el componente que tiene que ver no solo con la telemedicina, algo que incluso el TIP, muchos de ustedes lo tienen en varias de sus pólizas contratadas como un beneficio ya ¿sí? Incluido, algo que en lo que pueden contar y consultar un médico, pero incluso con todo lo que tiene, incluso ART, todo lo que es el seguro de salud en su totalidad y cómo se disparó este tema respecto de la situación de COVID-19. Por otro lado, lo que tiene que ver con vida, algo que vimos hace poquito y que se habla, a ver, también vida vinculado al ahorro, pero en concreto, y por ejemplo a nivel local, en individual y colectivo, un aumento del 30% y también una verificación de tendencia a nivel global y lo que se espera, ¿sí? En lo que resta del año. Para lo que es alquiler, atención, y acá tenemos una nueva ley de alquileres, incluso en la Argentina, la posibilidad de a través del seguro de caución contar con una garantía para presentar en caso de que no se afrontar por la crisis económica, ¿sí? El alquiler, por ejemplo, del hogar. Ciberseguros, y atención a esto, la nueva responsabilidad civil de las empresas, la llaman, un aumento del 40%, por ejemplo, en España, ¿sí? Y bueno, no hay mucho, podemos hacer un programa entero de este tema, pero sin lugar a duda, herramienta fundamental para aquellas pymes que desde ya lo puedan contratar, pero que tiene que ver con el teletrabajo, el aumento de los canales electrónicos y de todos los riesgos asociados. El dato aumentó, ¿sí? La cantidad de delitos informáticos, la denuncia, ¿sí? En las fiscalías especializadas, y eso ya habla de cómo ese riesgo está en ascenso. Bueno, en estos momentos en los que muchas personas buscan proteger sus ahorros contra la inflación que se estima superará el 50% en los próximos 12 meses, existe una alternativa como el DAI, esta nueva criptomoneda que llegó al país. ¿Es así, Meli? Así es, Ale. Se trata de una criptomoneda, sigue en su valor 1 a 1 al dólar. Está entre las criptomonedas que se conocen como stablecoins porque tienen cierta relación en su valor con un activo real, ¿no? Físico. En este caso, el DAI lo que hace es, a través de una plataforma bastante compleja de contratos inteligentes, se asegura de que esa tasa de conversión siempre se mantenga 1 a 1 respecto del dólar. Se puede operar, como todas las criptomonedas, a través de billeteras específicas de cripto. Dos de ellas, por ejemplo, Buenbit y Ripio, la ofrecen en nuestro país. Y es una opción interesante tanto como refugio de valor como en momentos de cepo cambiario, términos de intercambio, ¿no? Como una forma, por ejemplo, de percibir la gente que trabaja para el exterior y tiene ingresos en dólares, y no quiere ingresar los dólares porque los tiene que liquidar al tipo de cambio oficial, bueno, puede pedir que le paguen en DAI y de esta forma se asegura que siempre el DAI va a valer lo mismo que un dólar, que por ahí, en el caso de otras criptomonedas que tienen mayor volatilidad, entre que te acreditan el Bitcoin, por ejemplo, y vos lo podés cobrar, quizá hay un cambio muy brusco en el precio que baja tu ingreso. Muy bien, perfecto. Cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando sobre transformación digital en el mercado de seguros. Muy bien, arrancamos un nuevo bloque en el que vamos a hablar del proceso de transformación digital que se viene dando
en el mercado de seguros. Y para hablar de este tema ya se encuentra ahí Alfredo Turno, que es gerente comercial de SMG Life. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por atendernos. Como siempre, un lujo estar con ustedes. Bueno, Alfredo, ustedes en esta línea de transformación digital vienen avanzando en la digitalización de las solicitudes de adhesión a los seguros colectivos. ¿Cómo fue este proceso? Sí, nosotros habíamos empezado ya con este proceso en el 2019, o sea, antes de que se conociera la pandemia, junto con CETECH. CETECH es la empresa que tiene la plataforma de turrecibo.com, pensando en poder digitalizar los formularios de adhesión de seguro de vida colectivo y poder disponibilizarlo en las empresas que son aseguradas nuestras y que usan la plataforma de Turrecibo. Cosa que de eliminar el papel y todos esos formularios que hace 1500 años que se estaban usando. Digamos, todo este tema de la pandemia, bueno, le dio como mucha mayor relevancia a esta práctica, ¿no? Básicamente, lo que nosotros hicimos con Turrecibo es digitalizamos los C-Forms, que son la adhesión al seguro de vida colectivo, el cambio de beneficiarios de un seguro de vida, si la persona lo quiere hacer, la designación de beneficiarios para el seguro de vida obligatorio y en el caso que se necesite una pequeña declaración de salud. Y esto, en Alfredo, arrancamos con esos 4. Esto, Alfredo, se firma en forma digital. Esto se firma en forma digital, son formularios editables, donde cada empleado ingresa y en la plataforma de Turrecibo completa los datos y ya tiene, digamos, al tener cada empleado en la plataforma de Turrecibo tiene un usuario y una contraseña, con lo cual es como un sistema, digamos, la seguridad es muy parecida a un home banking, para ponerlo en términos que casi todos conocemos, digamos. Entonces, ese formulario después va hacia virtualmente a la Oficina de Recursos Humanos y después se envía directamente vía todo virtual, vía mail a la compañía. Alfredo, nos queda un minuto. ¿Qué beneficios lograron con esta iniciativa? Bueno, beneficios de mucho tiempo, de muchas formas. El primero es muchísimo menor trabajo para las oficinas de recursos humanos de las empresas, que no tienen que controlar formularios. Esto, la misma plataforma le permite llevar un control y un seguimiento de todos los formularios. En segundo lugar, con el medio ambiente, porque eliminamos el uso de papel, bajamos costos de envío y demás, y seguridad en que no se pierden, digamos, los papeles, ¿no? O sea, esto, al ser todo digital, queda en la plataforma, queda todo el tiempo, el empleado lo tiene a disposición, o sea que lo puede ver en cualquier momento. Muy bien. O sea que hay muchísimas más seguridades en ese sentido. Alfredo, muchas gracias. Cerramos No, entonces. por nada. Un tema más, Alejandro, antes de cortarlo. Vamos a seguir incorporando productos en esta misma plataforma, ¿no? Otros productos que la compañía, que Swiss Medical Seguros, la parte de vida, tiene disponibles al público. Muy bien, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con la información sobre el proceso de transformación digital en el mercado de seguros. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Enrique Zuleta Puseiro. Muy bien, arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del politólogo Enrique Zuleta Puseiro para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Encantado de escucharlos. Bueno, gracias por atendernos. Y hoy esta semana se puso en marcha una cuarentena más estricta, el regreso a una cuarentena más estricta. Enrique, ¿cuál es
el apoyo que encuentra en la población esta decisión, ¿no?, de regresar a un aislamiento social más estricto. Bueno, la Argentina vive una situación un poco como esquizofrénica, ¿no es cierto? Tiene, por un lado hay un escenario, que es el escenario que todos tenemos presente por sobre todo la presencia y la presión de los grandes medios nacionales, que refiere a una parte de la Argentina en la cual vive el 40% de la gente. En el resto del país, en 22 provincias, las cosas están prácticamente normalizadas, más allá que haya focos donde persiste la pandemia, son muy pocos, muy importantes y muy focalizados y muy centrados incluso en las causas de los problemas que hay en Chaco o en Río Negro o en Neuquén. En el resto del país, el país está funcionando. En Corrientes, por ejemplo, está hace 7 semanas abiertos los negocios. Yo diría que está muy normalizado y la gente empieza a generar agendas, reclamos, demandas, expectativas, sobre todo imágenes del futuro diferentes de las que ocurren en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, donde también la cuestión es mixta, porque hay partes del conurbano donde la situación no digo que esté superada, pero está en tren de superación. La gente ha aprendido todo lo que podía aprender de la pandemia, incluso ha adaptado sus comportamientos y sus conductas. Diríamos que la generalización de la pandemia y el crecimiento de las infecciones y de las muertes está muy circunscripto. ¿Por qué? Porque crecen estos números con el estudio o testeo, como se llama, de los contagiados, pero los testeos se hacen siguiendo las líneas donde está, de alguna manera, el contagio, porque son los contactos estrechos, es la gente que ha tenido relaciones directas con los infectados, entonces el testeo va buscando esto. Yo estoy seguro que si los testeos se hicieran de otra manera, es decir, sobre muestras aleatorias, supongamos 400.000 testeos a una muestra absolutamente aleatoria en la capital federal de Buenos Aires, tendríamos otros porcentajes de infecciones, tendríamos otros diagnósticos. Esto sería algo que ha hecho muchos países. Una vez que hicieron la primera fase o fase 1, se fueron a buscar otras formas de medir estas situaciones, a que hemos quedado demasiado atrapados. Pero Enrique, por disculpa. el terror, diría yo, del gobierno de ser superado. Enrique, lo que estás planteando es que esto me parece que la estrategia del gobierno está siendo equivocada. no, muy equivocada. La parte de medición yo no creo que es prácticamente muy equivocada, porque esta etapa vale para la primera etapa, en la cual se basa en un objetivo primordial, que es evitar que la pandemia supere más adelante la capacidad instalada de la infraestructura hospitalaria, cosa que en la Argentina era visto con enorme temor. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el mes de abril, al principio de abril, mediados de abril, los infectólogos nos decían que en junio iba a estallar la pandemia, iba a ser absolutamente inmanejable. Había algunos que eran especialmente enfáticos y catastrofistas. Eso no ha ocurrido. No digo que esté lejos de ocurrir. O sea, esa forma de aplicar los modelos matemáticos sobre la base de una base estadística, que son los infectados o los contactos estrechos de los infectados. Esto se ve, por ejemplo, cuando se aplica esta metodología a espacios más chicos, por ejemplo, la Villa 31. En un mes, la Villa 31 quedó bajo control. En un mes. ¿Por qué? Porque era un límite mucho más estrecho, se utilizó una metodología de testeo absolutamente aleatorio, se fue al universo, se fue de los habitantes, que se dice que son 70.000, pero los que trabajamos, yo trabajo mucho en la Villa, hice el año pasado el censo del Banco Mundial, y en la Villa 31 la conozco perfectamente, allí no viven más, con mucha suerte, 30.000 personas probablemente, está sobredimensionado. Pero Enrique, eso. Y vive menos gente. Sí. Estos errores de gestión que estás señalando, ¿vienen afectando la imagen No del son gobierno? errores. No son errores, son distintas estrategias. Puede ser que en el final tengan razón los médicos cuya preocupación fundamental es no quedar superados. La preocupación de la gente es distinta. Nadie está pensando en qué pasa si no hay dentro de 3 meses
una cama donde yo me pueda meter para que me pongan un respirador. La gente está pensando, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Cómo voy a pagar los impuestos? ¿Qué va a pasar con el alquiler? ¿Qué va a pasar con los colegios de mis hijos? Piensa otros temas. Esto que no era tan claro al principio se ha ido imponiendo y en este momento es una agenda mixta. En el interior estos temas de la pandemia son menos urgentes porque la gente está realmente muy preocupada por la recesión y por el efecto que puede llegar a tener una crisis de la deuda sobre la economía de los hogares y de las personas y de la familia. Y en el caso de Buenos Aires, esa preocupación es mucho más acusada, lo cual ¿qué quiere decir? Que aquel 70% de juicios positivos y de apoyo que en el principio se basaba en una focalización exclusiva sobre la cuestión sanitaria, hoy la preocupación está más distribuida, sobre todo en los 4 o 5 temas más graves que tienen que ver con lo que llamaríamos la supervivencia económica. Todo el mundo sabe que el proceso inflacionario va a ocurrir, que la emisión monetaria no es gratuita, puede ser que no haya tenido un primer impacto, pero cualquiera que va al supermercado todas las mañanas ha podido advertir lo que han sido los precios particularmente esta última semana y esta semana que se está iniciando. Si alguien fue al supermercado hoy, habrá podido ver lo que ha ocurrido con casi todos los productos. Si alguien fue el sábado y domingo, pudo ver esos carros con los remarcadores en absolutamente todas las góndolas. Enrique, O sea, por que eso va a haber un impacto y la gente lo percibe. hoy la población está más dividida que al inicio, estás señalando, pero ¿hay mayorías claras en favor de una u otra postura? No, hoy digamos que la gente pasó 4 etapas. Eso lo dicen mucho al principio nos lo advertían los psicólogos y los psiquiatras, después los encuestadores lo pudimos verificar. Hay una primera etapa que es una etapa de asombro, ¿cómo puede ocurrir algo así? Esto no puede ocurrir en la Argentina. Hay otra etapa que es una etapa, vamos a decir, de shock. Al asombro sigue el temor, más que temor, la ansiedad y yo diría la situación de desazón, de no saber a qué atenerse. Tenemos que ir cerrando, Enrique. La tercera etapa fue de indignación y la etapa actual es de negación. O sea, la gente niega que la pandemia lo vaya a afectar y esto, yo diría que esto ha bajado la aceptación del gobierno a alrededor de un 40 y pico %. Enfrente hay otro 40% y en el medio hay, vamos a decir, un 20% que hoy por hoy está acompañando al gobierno, porque en realidad esto no va a redundar en una rebeldía de ninguna manera. La gente en la Argentina ha demostrado una gran disciplina, una gran preparación, salvo algunos casos excepcionales, ha sido una gran demostración de adaptación a las condiciones que se le han fijado. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Enrique Zuleta Puseiro sobre la evolución que viene teniendo la imagen del gobierno en el contexto de la pandemia y la cuarentena más estricta que se ha iniciado esta semana. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.